La vez que un senderista salió a pasear con su perro por la montaña, y terminó descubriendo un secreto que, por el bien de todos, nadie debería destapar. Dicen que nunca se sabe qué puede pasar cuando uno decide salir a caminar con un perro curioso. Y si no, que lo cuente aquel vecino senderista que, una tarde cualquiera de otoño, decidió subir a la montaña con su inquieto perro mestizo para despejarse un rato, lejos del ruido del pueblo. La tarde estaba rara, ni sol pleno, ni tormenta, apenas una claridad difusa que teñía las piedras de naranja y sombra. Su plan era simple: estirar las piernas, respirar aire fresco y dejar que el perro corriera un poco entre los arbustos. Nada más. Pero esa vez, lo rutinario se torció. A cada paso, el terreno parecía más empinado y hostil. Los arbustos cerraban el camino, las ramas se enganchaban en la ropa como si intentaran retenerlo. El perro, con esa energía inagotable, empezó a husmear más allá del sendero. Primero olisqueó un arbusto, luego corrió tras una liebre invisible. «No te alejes tanto», le dijo, riendo mientras lo veía perderse entre los pinos. Pero el perro no regresó enseguida. Pasaron minutos y el ladrido se fue apagando hasta quedar en silencio. Su dueño lo llamó varias veces, silbó, avanzó entre ramas bajas y piedras. Nada. Solo el sonido apagado del bosque, cada vez más inquietante. El corazón le empezó a golpear el pecho. El perro no era de escaparse. Siempre volvía. Siempre. Volvé», le gritó el senderista, confiado en que regresaría como siempre. Pero el perro no apareció. Caminó rápido hasta donde lo había visto por última vez. Y ahí, lo peor fue encontrar el collar tirado entre piedras. Ese collar jamás se desprendía. Se le heló la sangre. Algo extraño estaba ocurriendo. Pasaron minutos y el ladrido se fue apagando hasta quedar en silencio. Su dueño lo llamó varias veces, silbó, avanzó entre ramas bajas y piedras. Nada. Solo el sonido apagado del bosque, cada vez más inquietante. Después de una hora, no había rastro de su perro y el camino era largo. Su dueño logra visualizar lejos en el horizonte a su perro girando constantemente sobre una área bastante ancha como si el lugar estuviese ya marcado. Y, de golpe, se detuvo frente a un paredón de piedra suelta. Con las patas delanteras comenzó a rascar, como si quisiera abrir un portal escondido. Su dueño pensó que había encontrado un ratón o algo por el estilo. Pero cuando el perro no se detuvo, sino que insistió con gruñidos bajos, se le erizó la piel. El animal, testarudo, logró aflojar unas rocas que tapaban una pequeña hendidura. No era una madriguera, era una grieta profunda. «Vamos, salí de ahí», le ordenó su dueño en voz alta, pero el perro metió el cuerpo completo, moviendo la cola como si celebrara un hallazgo hasta desaparecer de su vista. Más tarde, cuando logró llegar hasta el último lugar donde visualizó a su perro, descubrió algo extraño, una abertura entre dos rocas grandes, casi oculta por enredaderas. De ahí venía un aire frío que no tenía sentido en esa tarde tibia. La curiosidad pudo más. Su dueño apartó con las manos algunas piedras y se asomó. «Una cueva», pensó. «Rocco», gritó, con la voz rebotando en la roca. Un ladrido ahogado respondió desde dentro. Sin pensarlo demasiado, se metió. La grieta era más profunda de lo que había imaginado. Se arrastró, raspándose brazos y rodillas, hasta que el pasillo se abrió en una cámara amplia. Lo primero que notó fue el silencio. No había eco, ni goteo, ni siquiera el sonido de su propia respiración. El pasillo, angosto y húmedo, se ensanchaba poco a poco hasta convertirse en una cueva enorme. Las paredes parecían brillar con una luz tenue, como si respiraran. Y en el centro, el tiempo estaba detenido. El polvo flotaba en el aire, inmóvil, suspendido como un secreto que se negaba a caer. Allí estaba el perro, quieto, parado con una pata en alto, congelado a medio movimiento. Sus ojos abiertos, su hocico húmedo, pero petrificado en un segundo que no avanzaba. Su dueño sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Y entonces lo vio. En el otro extremo al fondo de la cueva, sentado en silencio, había un joven.
Su ropa era extraña, una camisa de lino amarillenta por el tiempo, tiradores gastados y botas de cuero rajadas. Parecía salido de un retrato viejo, de esos que se ven en libros de historia. El dueño se quedó helado. El muchacho no era de su tiempo, de eso estaba seguro. Tenía el cabello prolijo, con un corte antiguo, y el rostro limpio, demasiado limpio, como si el polvo de la cueva nunca hubiera osado tocarlo. El desconocido abrió los ojos lentamente, y al hacerlo, fue como si el aire se congelara otra vez. «No debiste entrar», dijo con voz quebrada, como si hubiera estado callado por siglos. «¿Quién eres?», preguntó el dueño del perro, con voz temblorosa. El joven lo miró sin comprender. Sus labios se movieron con dificultad, como si tuviera que recordar cómo hablar. «Me llamo…», la voz se quebró. No lo recuerdo». El senderista dio un paso atrás. La piel se le erizó de pies a cabeza. Frente a él estaba alguien que había desaparecido hace mucho, quizá un siglo, y aún se conservaba como el primer día. El perro se lanzó hacia él ladrando. Pero apenas rozó la sombra del muchacho, el perro se desvaneció en el aire, como si lo hubieran tragado las paredes de roca. Su dueño gritó su nombre, pero lo único que recibió de vuelta fue un silencio aplastante. El chico lo miró con una expresión mezcla de tristeza y advertencia. «Aquí dentro, el tiempo no pasa, se detiene, aquí nada muere, pero tampoco vive». Su mirada se clavó en el senderista con un brillo imposible. «Si entraste, ya no podrás irte igual. Yo entré siendo un niño, y cuando quise salir, ya habían pasado 40 inviernos. Afuera todos mis familiares murieron. Solo yo quedé vivo, por eso regresé». Sonrió, pero en su gesto había más dolor que alivio. El terror lo paralizó. El eco de esas palabras retumbó en la cueva. El senderista corrió hacia la salida, tropezando entre las piedras. Cuando finalmente alcanzó la luz, su perro lo esperaba afuera, jadeando. Corrió cargando a su perro. Cuando al fin salió al bosque, ya el sol se estaba ocultando y la noche se asomaba, como si hubiera pasado 2 días y medios. Pero algo había cambiado, algo estaba mal en su perro. Su pelaje parecía más viejo, y sus ojos tenían un brillo extraño, casi humano. Su mirada estaba oscura, fija en la montaña, como si todavía perteneciera a lo que había dentro, como si hubiera traído algo de la oscuridad consigo. Su dueño lo abrazó, pero supo, en lo más profundo de su ser, que ese ya no era el mismo perro que lo había acompañado a la montaña. El senderista miró atrás, hacia la abertura oculta entre las piedras, y comprendió que no era una simple cueva. Era una herida en el tiempo, una puerta prohibida que nunca debió cruzar. Cada noche, al cerrar los ojos, recordaba el rostro del desconocido en la cueva. Ese rostro que no había envejecido ni un día en 100 años, que todavía lo observaba, y escuchaba la misma frase repetida en sus sueños como un eco eterno. «No debiste entrar». Días después, el senderista volvió a la montaña. Al llegar al lugar, notó que las piedras habían sido recolocadas, como si alguien hubiera querido sellar la entrada de la cueva de nuevo. El hallazgo le provocó un escalofrío. No recordaba haber dejado la grieta cubierta, y sin embargo ahora parecía cuidadosamente cerrada. Poco después, una vieja camioneta comenzó a aparecer estacionada frente a su casa. Nunca veía a nadie subir o bajar de ella. Solo estaba ahí, en silencio, como un recordatorio incómodo de que alguien lo observaba. Mientras tanto, el perro continuaba cambiando. A veces lo encontraba de pie frente a la puerta, inmóvil, con la mirada clavada en la montaña durante horas. Otras noches, se despertaba con el sonido de pasos dentro de la casa y lo hallaba en el pasillo, mirándolo fijamente, como si aguardara una orden que jamás llegaba. Una madrugada, el perro rompió el silencio con un ladrido feroz hacia el bosque. Sus ojos brillaban con la misma luz blanca que había visto en la cueva. El senderista se asomó y, entre los árboles, distinguió la silueta del joven, idéntico al que había encontrado bajo la montaña, inmóvil bajo la luz pálida de la luna. El perro dejó de ladrar, giró lentamente la cabeza y lo miró con una expresión imposible de describir. En ese instante, comprendió la verdad.
no había regresado solo. Algo había cruzado con ellos. Algo que no pertenecía a este tiempo. Desde entonces, nunca volvió a subir a la barda. Pero en las noches más silenciosas, cuando el viento baja desde el cerro, aún se escuchan ladridos apagados que parecen venir de la montaña. Y todos en el pueblo saben que, algún día, alguien más encontrará esa cueva. Porque las montañas guardan secretos. Y los secretos, cuando se abren, nunca se cierran del todo. Una madrugada, al revisar el buzón, encontró un papel doblado. Solo 3 palabras escritas a mano. Olvida lo que viste. El corazón le dio un vuelco. No había contado nada a nadie, y sin embargo alguien lo sabía. Tal vez ese joven logró salir de la cueva. Quizás construyó una nueva vida. Y quién sabe, puede que aún camine entre nosotros. Si te gustó esta historia y querés seguir escuchando más, te invitamos a visitar nuestro canal, donde encontrarás muchas otras historias llenas de emoción, suspenso y enseñanzas que seguro te van a atrapar.